Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. El proceso ilegítimo continúa. El 12 de diciembre del año 2022, el presidente del Senado Álvaro Elizalde y el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, dieron a conocer al país el acuerdo alcanzado por todos los partidos, desde la UDI al Partido Comunista, denominado Acuerdo por Chile. Solo se marginaron el Partido de la Gente y el Partido Republicanos. Desde que se hizo público este acuerdo por Chile sin Chile, las críticas y cuestionamientos han sido múltiples. Quizás la más relevante es que este acuerdo vulnera flagrantemente la soberanía popular, en particular, viola el mandato que el pueblo de manera contundente expresó en el plebiscito de entrada el 25 de octubre, cuando señaló casi con un 80% que quería que la Carta Fundamental la redactaran personas electas por el pueblo y no por designados por el Congreso, que goza de una total deslegitimidad ante la ciudadanía. Las resoluciones que emanaron en junio de la comisión experta de este año fueron celebradas y avaladas por especialistas y por sobre todo por los partidos del orden, que ven ahí una salida a la crisis política que vive el país. Sin embargo, no hay que confundirse. La comisión experta, en sus resoluciones, omitió el carácter supranacional y supraconstitucional de los derechos humanos y su carácter fundante del Estado de Derecho, pues decidió entregar al Congreso la atribución de integrar y adaptar los tratados internacionales al ordenamiento jurídico interno. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, en la ocasión, expresó su preocupación por el texto aprobado, pues considera que hay un retroceso total en materia de derechos humanos para nuestro país. El texto de la comisión experta, celebrada y aplaudida por muchos, además se limita a una simple referencia a los elementos de prestaciones de los derechos fundamentales, limitándose a señalar que serán otorgados por el Estado o por particulares, repitiendo la lógica de la actual Constitución que, al incorporar en el otorgamiento de los derechos a las instituciones privadas, continúa convirtiendo los derechos en negocios, tal como ocurre hoy con la salud, las pensiones y la educación. Por tanto, nada ha cambiado. ¿Cuál es la trampa? Que busca instalar el poder desde el oficialismo hasta un sector de la derecha, incluidas la expresidenta Michelle Bachelet y la candidata Evelyn Matei, que, obviando las enmiendas del Consejo Constitucional y quedándose con lo que emanó de la comisión experta, entonces habría que llamar a votar, aprobando. Esa es la trampa. Aprobar el texto emanado de la comisión experta es mantener la actual constitución pinochetista, pero más remozada. Pero en lo sustantivo, consolidar el Estado subsidiario y desconocer completamente la soberanía con el objeto de perpetuar un orden social injusto que viola los derechos humanos y también viola los derechos fundamentales de la mayoría de los chilenos y chilenas. Así las cosas, parece ser que un solo camino le va quedando al pueblo: rechazar este adefesio constitucional. Hola amigos, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en un nuevo programa Debate Social, en la radio que piensa, en la radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM del dial, y a través de nuestra señal por streaming en YouTube, @canal.social. Saludamos a quienes hacen posible la transmisión: Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Y como siempre con Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes a todos. Saludarlas aquí contenta en esta tarde un poco soleada
y también fría a la vez en la mañana. Me quedan retumbando tus palabras y recordé un escrito que hizo Javier Pineda y que es atingente lo que dice. Prefiero leerlo textual porque es casi lo que tú describes. Dice, los republicanos están proponiendo una constitución que responde a sus intereses de clase y a su pensamiento religioso. Eso es lo que nos quieren imponer. Estando absolutamente lejos de unir a la sociedad chilena, de esta unión que dice de que un Chile que nos una, no separa más. Tienen el derecho de hacerlo, pues ganaron en las elecciones. Lo que es impresentable, que esto es lo que hay que remarcar, lo que es impresentable es que los partidos del gobierno actual no se pronuncien en contra de este proceso constitucional que afecta profundamente sobre todo a la clase trabajadora y que niega toda posibilidad de avanzar a una sociedad más democrática y a un Estado social de derecho, garante de derecho. Ese es el tema importante. La derecha, independientemente del resultado, ya está decidida a trabajar por él a favor. ¿Qué esperan? ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros tenemos que también empezar a unirnos, la clase trabajadora, los pobladores, los estudiantes, a manifestarnos, a leer más, a buscar y a ponernos a trabajar. Tienen toda la maquinaria de la prensa hegemónica y seguramente como Kass, así ególatramente dijo, en un mes damos vuelta mayoritariamente para que se apruebe. Esperemos en realidad que nosotros seamos capaces de estar a la altura. Bueno, es importante justamente lo que está tras bambalinas fraguándose para finalmente lograr que la ciudadanía, fruto de un engaño, termine aprobando un texto que en lo sustantivo no cambia nada. Muy por el contrario, consolida el modelo actual que ha impuesto la Constitución Política del Estado. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la trampa para nuestros auditores? Que se dice que la gravedad del texto que se presentó, que se presentará mañana, es que los republicanos incorporaron muchas enmiendas, lo que es efectivo. Las enmiendas de los republicanos pretenden conculcar derechos que ya, por ejemplo, las mujeres habían logrado en materia de aborto 3 causales. Pretenden constitucionalizar, por ejemplo, el tema de las AFP, de las ISAPRE, con el objetivo que nunca se pueda modificar estos beneficios a las grandes mayorías. Eso es efectivo. Pero entonces, ¿cuál es la trampa? La trampa es negociar y decirle a los republicanos, bajen esta enmienda y por lo tanto al bajarla hay que aprobarla. Como dijo la presidenta Bachelet, bueno, si nos presentan la comisión experta lo que redactó, con eso estoy para aprobarla, Matei también ha dicho lo mismo. Entonces, pero ahí está la trampa, porque lo que están haciendo con la enmienda del Partido Republicano son fuegos artificiales, distrayéndonos de lo sustantivo. La Comisión Chilena de Derechos Humanos en el mes de junio emitió una declaración categórica referida a justamente lo que emanó de la comisión experta y señala claramente que desconoce la soberanía popular y el libre ejercicio y, lo más grave, perpetúa un orden social injusto que viola permanentemente los derechos humanos. Es decir, incluso estaríamos peor de lo que estamos con la constitución pinochetista remozada que hasta el momento nos está rigiendo. Entonces, los ciudadanos, a no dejarnos engañar una vez más con esta propaganda, como dijo el propio Kass, que tú mismo lo señalas, en un par de semanas damos vuelta a los resultados, pero miren, los datos son elocuentes. Vamos a ser objeto en estos días de una manipulación de la prensa que a menos de 2 meses que ya empezó en entrevista con EMOL TV, el consejero fue Luis Silva, me refiero, fue consultado por una encuesta publicada por ese mismo medio donde la opción a favor aumentó de 31 a 47% en la última semana y la opción en contra cayó de un 69 a un 53% en relación a la conclusión. Estos datos son inventados porque la ciudadanía común y corriente no tiene idea, no le interesa este proceso. Por lo tanto, estos datos que intentan colocar una realidad determinada tal como lo hicieron para terminar derrotando al proceso constituyente anterior el 4 de septiembre, fue sobre la base de la mentira permanente. Y como ellos cuentan con los medios, habrá que cuidarse mucho y en estos 2 meses habrá que resistir con mucha fuerza. Así es. Bueno,
parece que estamos gobernadas por dos derechas, la una que es la que se dice oposición y la otra que está gobernando encubiertamente, porque en realidad se nota que están más preocupados de repente de otros temas como el mundial y cosas, pero no de los temas relevantes ni de escuchar a las mayorías que de verdad quieren un Estado social que garantice los derechos como lo que son derechos. Yo creo que tenemos que llamar a la ciudadanía que esté alerta, porque si los consejeros del Opus Dei en el Partido Republicano están intentando retrotraer la historia, pero además con una derecha cómplice, la derecha que algunos llaman derecha más democrática, que no tiene nada democrática porque fue la que apoyó y validó el golpe de Estado, pero además con un oficialismo, creo que también es importante decir, tan incapaz de salir al ruedo del debate con ideas, con convicción, a desterrar esta campaña mentirosa que se instala en este país. Creo que es importante porque, mire, los derechos fundamentales de las personas, las pensiones, la salud. Más rato vamos a estar conversando con dos importantes miembros de la salud. La salud se deteriora en beneficio de las clínicas privadas, en beneficio de la salud privada. Las pensiones siguen cayendo fuertemente. Nuestros auditores estarán al tanto. Al mirar su cartola entran prácticamente en una depresión. O sea, aquí no hay ninguna voluntad de resolver los problemas. Este tema del proceso constituyente, un proceso, constitucional, está para servirlos a ellos y no a la gente. Sin duda. Esa famosa libertad de elegir, que es con lo que excusaron el tema de salud, sobre todo la libertad de elegir entre lo público y la privada, depende de la billetera de cada ciudadano. Y la segregación económica en Chile es terriblemente, muy, muy, muy indecente, por decirlo. El 1% más rico de Chile es el único beneficiado con este proceso de la nueva Constitución. Pero hay que decir también que ciertamente todo esto se logra y se mantiene por el peso relativo y el peso específico que tiene la derecha en el control del Estado, porque hoy día la derecha, comillas, no es gobierno, pero tiene un ministro de Hacienda que cumple el rol fundamental de mantener absolutamente intocable los principios fundamentales del modelo económico. Pero hay un dato relevante que me parece importante darlo a conocer. Las ISAPRES, pues. Las ISAPRES tienen una deuda gigantesca con los chilenos y chilenas. Un fallo de la Corte Suprema, ejecutoriado, o sea, no tiene vuelta atrás. ¿Qué ha hecho el poder? ¿Qué ha hecho un miembro destacado del Partido Socialista? El senador Castro, que más bien hoy día parece un lobista de las ISAPRES. Invito a los auditores que lo escuchen con un discurso muchas veces vehemente, pero no vehemente en contra de la ISAPRES, no vehemente en contra del poder, sino que vehemente con las propias autoridades que exigen que este fallo se cumpla en beneficio de los usuarios. ¿Y cuál es los entretelones que hemos empezado a saber para que nuestros auditores? El perdonazo es brutal. Es brutal para la ISAPRES, que han sido una industria además parasitaria, inmoral, sin vergüenza, que se ha coludido para estafarnos. Pero ¿qué es lo que se sabe? Mira, el Comité Técnico de la Cámara de Diputados y del Senado ha analizado un horizonte de reintegro a los afiliados en torno a $500 millones. Esta cifra es mucho menor a la calculada por las autoridades. Se rebaja mucho, sí. Y viendo las posibles salidas que le quieren dar a la ISAPRE, se habla de que una de las medidas es que las devoluciones se hagan de aquí a 7 años. O sea, más encima se las rebajan en cuotas, y les dan cuotas. Mucho tiempo para que hagan las devoluciones. Y aún así no respetan tampoco la tabla. Las ISAPRES están hoy en día vendiendo sus productos a la tabla que ellos la ponen, no a la que la autoridad le manda. Así que, bueno, hay tema para rato. Sí, y bueno, hay tema para rato, pero resulta que mientras tanto a los chilenos y chilenas lo están aplastando. Hay que decirlo claramente. El pueblo votó por un gobierno que prometió acabar con la injusticia y sin embargo la derecha, el gran empresariado están haciendo la de Kiko y Caco, yo diría, aplastándonos en derechos fundamentales, en la salud, en las pensiones. Mira lo que está pasando con esta maldita ley que pretenden aprobar, que
que está, bueno, el tema del veto, con la ley que permitía criminalizar a los pobladores, etcétera. Hay varios temas. Y tú tocaste un tema importante. ¿A quién representa Mario Marcel? Mario Marcel fue puesto ahí por los empresarios. Y tanto así que excusó que el IPC había subido el mes pasado por el paro de los profesores. O sea, más encima culpa a la clase trabajadora de lo que sube o no, pero no la especulación ni cómo. Así es. Aquí se une el libre mercado para exprimir el salario de los Bueno, trabajadores. recordar, como lo hemos hecho ya varias veces, que el responsable mayor de que no haya reforma de pensiones en Chile no es la derecha, es Mario Marcel, actual ministro de Hacienda. Y tenemos que decirlo con mucha claridad para nuestros auditores. El mayor responsable de que en Chile no haya una reforma previsional que acabe con el negocio de las AFP es Mario Marcel, que es el más grande defensor del sistema de capitalización individual. Mira, ha viajado durante 10 veces a Estados Unidos bajo este gobierno, es el hombre que más ha viajado. Ha estado 4 veces en el Chile Day. El Chile Day es una instancia que se hace fuera del país, particularmente en Londres, donde discuten con los grandes fondos de inversión, con compañías de seguro, con grandes empresarios, materias relativas a cómo invertir en nuestro país. Y ahí están presentes las AFP y las compañías de seguro. ¿Qué se discute? No se sabe, porque haciendo esta discusión fuera del país, no están obligados a informar al interior. Mira qué manera tan burda de birlar la democracia, de saltarse todos los mecanismos, porque no están sujetos a fiscalización. Esto lo hace Mario Marcel con la más absoluta impunidad. ¿Y qué escuchamos? Nadie critica, pues. La derecha le conviene, pero al oficialismo también. Porque uno esperaría que algunos diputados, por ejemplo, presentaran una moción de forma tal que esto no siga repitiéndose, porque además viaja con recursos públicos, con los recursos tuyos y con los míos. Financiamos para que se vayan fuera del país con grandes gastos a ponerse de acuerdo para liquidarnos en términos de derechos. Eso es lo que hace Mario Marcel. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque, bueno, está la iniciativa, y creo que hay que tomarla, la iniciativa que se está preparando, y va a ser la campaña muy fuerte de cambiarse al IPS. Como ya no hay reforma de pensión en este país, no queda otro camino entonces que la ciudadanía tome la decisión, como ellos quieren que no sea colectiva, que sea individual. Bueno, pero la gente informada se decida a traspasarse con su ahorro previsional, que hoy día está perdiendo cantidad gigantesca por la mala administración de las AFP, se vaya a un órgano público que es el IPS. Los que se quieran quedar en las AFP, bueno, que se quedan. Como han hablado tanto del derecho a elegir, de la libertad, con mi plata no, bueno, que no se metan más con nuestra plata y desconfiar, insisto, desconfiar de este ministro de Hacienda, que francamente para mí por lo menos es uno de los peores ministros de los últimos 40 años. Así es. Bueno, apoyar la iniciativa a cambiarse por el verdadero derecho a elegir. Yo quiero elegir entre el sistema, no el nombre de la AFP, IPS o AFP. Nos vamos a un corte. Volvemos a Debate Social aquí en la 102.5, en esta, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Les recordamos que pueden volver a ver y escuchar estos programas en YouTube, en canal @canal.social. Hoy nos acompaña, estamos con la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus, Margarita Paz Araya, psicóloga de profesión, y también, por otro lado, Camilo Vaz, médico de familia y comunidad, especialista en salud pública, académico del programa de salud colectiva y medicina social de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, entre otros cargos que ha tenido en el pasar de estos tiempos. Pero ante todo nos cuenta que es orgulloso padre Benjamín y Eloísa. Bienvenidos a este espacio, Debate Social. Qué bueno. Muchas que mencione a su hijo, los felicito, sus hijos allí. Bueno, sí, como pocos. Sí. Bueno, bienvenida Margarita y Camilo. Entremos en materia. Esta semana se realizó una paralización de trabajadores de la salud por la reincorporación de los 6.300 trabajadores de la salud honorarios que fueron despedidos luego de que se diera por finalizada la emergencia sanitaria. El gobierno respondió a esta demanda señalando que mantener a esos trabajadores y trabajadoras les costaría al Estado cerca de 50.000 millones que no tiene. Hay que señalar y contextualizar un poco que estos son los trabajadores de la salud que fueron considerados héroes, heroínas, que todos los chilenos
en el momento más crítico de la pandemia varias veces hicimos cacerolazos por ellos, hicimos un aplauso que se escuchó en toda la región metropolitana, valorando y reconociendo su gestión. Es decir, eran nuestros líderes. Y hoy día el Estado de Chile les da esa respuesta. ¿Qué opinión tienen? Me gustaría que pudiéramos partir por ahí. Margarita, ¿qué te parece? Bueno, tal como tú lo dices, bueno, saludarles primero, ¿cierto? A todos y Gracias. todas quienes están aquí escuchando esta importante conversación, porque nosotros hoy día estamos hablando de 6.300 trabajadores que están siendo desvinculados, y la verdad es que ahí el tema central de impacto que tiene esta desvinculación, por supuesto, uno dice 6.300 despidos, 6.300 personas, 6.300 familias. Y además de eso, 70% mujeres, o sea, más de 4.700 trabajadores y trabajadoras que están siendo desvinculados hoy día son mujeres. Y eso además en un contexto en que las cifras de desempleo ya están llegando Claro. a los 2 dígitos, ¿verdad? Y en un contexto de estrategias sanitarias que no logra, no tiene congruencia con decir por qué estamos echando a 6.300 trabajadores si necesitamos hoy día como estrategia sanitaria resolver las listas de espera, atender y dar oportunidad de atención a la población. Por lo tanto, acá hay un tema gravísimo que nosotros lo hemos dicho, y por eso también es la movilización que han llevado los trabajadores y trabajadoras, donde nosotros como Confedeprus hemos convocado a todos nuestros trabajadores a paro nacional. Es el segundo espacio en que estamos en paro nacional. El primero lo realizamos el 12 y 13 como un paro de advertencia también para ir buscando soluciones. Ahora ya estamos con trabajadores despedidos. El 40% ya fue sacado de los hospitales con alguna variante, porque de alguna manera algunos servicios han saltado un poco estas barreras que ha puesto el Ministerio y han visto la forma de autogestionar la reasignación de recursos. Nosotros hoy día le hemos pedido al Ministerio, tiene que reasignar los recursos. La disponibilidad presupuestaria está para esa reasignación y nosotros lo sabemos. Así que hoy día cuando el presidente dice, bueno, ¿dónde saco 50.000 millones? Bueno, nosotros le decimos que sabemos dónde sacarlo, y principalmente él tiene ítems presupuestarios hoy día que están muy por debajo de la ejecución, principalmente en el ítem de inversiones, donde hay más de 400.000 millones disponibles para poder ser reasignados y que hoy día tiene que poner al servicio de la población. Así es. Camilo, ¿qué te parece a ti? Me parece bien contradictoria la situación en términos de que, según el último informe de recursos humanos de Chile, de salud, solo el 36% de todos los trabajadores y trabajadoras de los equipos de salud estamos trabajando en el sistema público para el 80% de la población. O sea, más del 60% no está en el sistema público, y hay un déficit a nivel hospitalario de a lo menos 120.000 trabajadores y trabajadoras. Estos 6.300 logran paliar de alguna manera ese déficit. Entonces, en realidad lo que uno esperaría con un aumento del presupuesto para el tema de salud, como se ha referido varias veces públicamente, de que es un aumento importante comparado con otros sectores, debiera ser fundamentalmente para ir disminuyendo déficit. ¿Y cuáles son los déficits más importantes en el sector salud? Los equipos de salud. Entonces, bien contradictorio que por un lado se presente que no hay recursos y por otro lado que hay un aumento de recursos en el presupuesto para salud. Yo creo que frente a la ciudadanía es poco entendible que se esté despidiendo trabajadores de salud y trabajadoras de salud, siendo que hay un déficit que va 10 veces a eso. Así es. Bueno, tú hablabas de los recursos, sí, nosotros teníamos esa en pauta, que es como paradójico que estén despidiendo a esta gente. Luis muy bien lo decías, eran héroes, muchos dieron su vida, mucho personal de la salud murió por COVID, o por la salud mental también fue un tema para los trabajadores, los horarios sin descanso, los eternos horarios, los dobles y triples turnos. Entonces es como bien macabro el pago de que le hace el Estado a estas personas ahora que no las necesita despedirlas. Y cabe recordar que la Organización Panamericana de la Salud llamó recientemente a los países de América Latina a fortalecer los recursos de la salud. Plantea que es necesario este fortalecimiento en el sistema público, principalmente por el lado de los trabajadores, para contrarrestar el impacto, dijo, que tuvo la pandemia y que erosionó en tantas cosas. Hay cifras que muchas personas han opinado
que la mayoría o que un alto porcentaje de los muertos en el periodo de la pandemia del COVID los puso América Latina. Y eso no es al azar, eso es por el mismo distribución de los recursos, y me da gusto que Margarita haya dicho claramente, contundentemente, que recursos hay. Están un poco mal distribuidos y falta voluntad política, creo yo. No sé cómo es la ley de presupuesto, no sé si están al tanto de esto, que el gobierno ha presentado esta ley señalando que aumentará en un 8,1 el presupuesto de salud. Por eso les preguntaba antes que empezáramos formalmente el programa, ¿qué es cierto hay de ese porcentaje que parece, si fuera el 8,1% del PIB, estamos hablando de una cantidad importante de millones de pesos? Y sin embargo parece ser que no es tan así. Exactamente, se refiere al aumento con respecto al periodo previo. La Organización Mundial de la Salud hace casi 15 años ya estableció que los países debieran invertir en sus sistemas públicos el 6% del PIB. Y ahí da lo mismo si el país es rico, mediano o pobre, porque es el esfuerzo que cada país puede hacer. Chile, en sus mejores momentos, ha llegado al 5% del Producto Interno Bruto para el sistema público de salud. Y más o menos es equivalente al 50% del gasto de salud. Otra contradicción. El sistema privado de salud, que tiene fundamentalmente a la población más joven y más sana, se lleva el 50% de los recursos, siendo el 20% de la población, y el otro 50% del gasto es para el 80% de la población. Tanto así. Entonces, tenemos un gran problema. El año 2014, en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud del OPS, países de Latinoamérica se comprometieron en ir cerrando esta brecha. Y hasta el momento estamos lejos de llegar al 6% del Producto Interno Bruto para el sistema público de salud. Esa sería una meta básica. Los países de la OCDE, que privilegian el derecho a la salud y los sistemas públicos fuertes, países con más recursos en general, pero que de alguna manera defienden derechos sociales, llegan al 7% del Producto Interno Bruto. O sea, necesitamos mucho más recursos de lo que está en la ley de presupuesto. Bueno. Sí, mira, yo creo que ahí además hay que hacer una precisión, porque unos cuantos efectivamente no es el 8% del PIB, es el aumento respecto al presupuesto anterior. Entonces hoy día hay unos 8,1 más puestos. ¿Y en qué se basa eso? En una estrategia sanitaria que tiene que ver con resolución principalmente de dos áreas, que son las resoluciones quirúrgicas y por otra parte, ¿cierto?, los temas de atención primaria. ¿Ya? Son como los dos grandes focos que vienen a reforzar según lo que se ha declarado públicamente. Pero no solo basta con garantizar un mayor aumento del presupuesto, sino que hay un elemento que es importantísimo, que tiene que ver con la distribución. Porque este llamado que hace la Organización Mundial de Salud, la Panamericana de Salud, ¿cierto?, a fortalecer los presupuestos en el ámbito de salud, de una manera u otra uno podría decir, bueno, el gobierno lo ha hecho, ¿no? Tenemos un 8,1% más, eso decimos, wow, tenemos más dinero, ¿no? Pero ¿a dónde apunta ese dinero? Es un elemento importante, porque cuando uno mira el presupuesto en salud, uno ve que, por ejemplo, el ítem de poder ir pagando ciertos elementos a las concesionarias, a estas empresas que son concesionarias de los hospitales, ¿no?, por las concesiones hospitalarias, ¿cierto?, que son reintegros de los créditos a través de las concesionarias, tiene un aumento de un 200%. 220% más, ¿no? Las compras a los privados casi un 30% más. Entonces, no es solo cuánta plata se pone, sino dónde se pone. Porque cuando nosotros ponemos más plata en la compra de privados para resolver los temas de salud de la población, quiere decir que además estamos teniendo en cuenta que vamos a pagar el doble, el triple, incluso el cuádruple, el quíntuple a un prestador privado para que nos resuelva los temas de salud. Y por otra parte, entonces, echamos el recurso humano que tenemos hoy día, que por supuesto, ¿qué es lo que significa? Que tengo que poner más recursos directamente a la institución pública, que es donde se está atendiendo el 80% de la población. Y ojo, porque ustedes han escuchado, y todos han escuchado, la gran migración de personas que se han ido a FONASA, ¿no? Pues bien, gran parte de los recursos que han entrado a FONASA por esta migración de personas, claro, ¿no?, va a ser distribuido. ¿Y dónde queremos que vaya ese recurso? ¿A nuestros hospitales o a las compras de los servicios? Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho ojo en estos dos conceptos. Uno en la distribución y en cómo también todos nos hacemos fiscalizadores del resguardo del dinero público, ¿no? Porque queremos nosotros, o sea, nadie en nuestras casas
va a pagar 3 veces el valor de algo que necesita, ¿no? Uno siempre busca algo que sea bueno, con calidad, con oportunidad, pero que tenga el precio justo. Y eso hoy día no ocurre en salud. Por lo tanto, distribución es un concepto importante para mirar el presupuesto, porque hoy día el presupuesto se aumenta, pero se sigue poniendo en los privados. Es que buen tema, porque además ese es como un acto de corrupción disfrazado, eso de transferir recursos públicos a entidades privadas. Entonces, es bueno que también tengamos eso con los sobreprecios y con las tarifas elevadas que tenemos. Bueno, volviendo al tema, ustedes tuvieron, como dijiste, una manifestación de unos 3 días y se prevén nuevas manifestaciones. Lo que varios analistas han dicho es que lo bueno de esto es que ha aunado las diferentes organizaciones de la salud pública. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Margarita? Cuéntanos algo. Yo supe, porque me atiendo a la atención primaria, que la Confusam, por ejemplo, estuvo en paro unos días, no había atención en los CEFAM, pero fue potente la iniciativa. Sí, la verdad es que se ha ido generando una potencia en la organización sindical del mundo de la salud, y eso es bastante importante de destacar. Principalmente porque yo creo que todas las organizaciones sindicales que estamos llamando a las movilizaciones y a los paros hoy día hemos coincidido en la importancia que es hoy día resguardar los recursos públicos, fortalecer la salud pública, entendiendo además que ha sido un compromiso de este gobierno. La mayoría de las organizaciones sindicales también le pusimos mucha fuerza al proyecto que estaba presentando el presidente Gabriel Boric. Y eso es algo que hemos reconocido en muchas organizaciones. Distinto es a que nosotros estemos detrás de un presidente. Nosotros hoy día vamos a defender los derechos de los trabajadores y nos mantenemos independientes de aquello. Pero sí, el presidente se juntó con todas las organizaciones de la salud y nos dijo, bueno, para ustedes va a haber condiciones de trabajo decentes, va a haber carrera funcionaria, va a haber incentivo al retiro, vamos a fortalecer la salud pública, el equipo de salud, lo más importante que hay, tenemos que cuidar al equipo de salud, los que han sido héroes, ¿no? Lo mismo que tú señalabas al principio, ¿y dónde está eso hoy día? Hemos confluido en esa necesidad imperiosa de hoy de resguardar el puesto de trabajo de nuestros compañeros y compañeras, por la defensa del trabajo decente, pero también aquí el profundo compromiso con la población. Acá estamos defendiendo el que nuestros usuarios y usuarias tengan atención garantizada en los hospitales, en las instituciones. Y claro, en distintas formas, en distintas demandas, hoy día se levanta la lucha desde las organizaciones de salud, las organizaciones sindicales de salud, nos hemos destacado históricamente por ser bien movilizadas. Y tuvimos un paro a mediados de septiembre, tuvimos estos 2 días de paro, y particularmente hoy día junto con otras organizaciones hermanas estamos levantando y seguimos en la movilización y en la agitación permanente, y esto no lo vamos a soltar. La verdad es que hoy día nosotros esperamos que los compromisos además se cumplan también con la presión parlamentaria respecto a insistir al gobierno que busque la salida, porque nosotros tenemos la certeza que existe, como tú decías, lo decían ustedes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la voluntad política ahora? Si están los recursos, las cifras hablan por sí solas. Decimos que queremos fortalecer la salud pública, nos preocupa el equipo de salud, entonces, bueno, hagamos el gesto y la voluntad, y hasta ahora no lo ha habido. Así que seguimos en la lucha con mucha fuerza, muchas organizaciones nos mantenemos articulados. Hoy día estuvimos en el Ministerio de Hacienda, no nos quiso recibir el ministro, no nos quiso dar audiencia tampoco el ministro Marcel, nos dijeron que pidiéramos la reunión por lobby, bueno, no tiene agenda lobby el ministro, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí, así que bueno, le pasamos el aviso también aquí por a ver si escucha el programa para que nos dé la reunión. Así que la verdad es que ha sido lamentable además la falta de escucha. Y yo creo que eso es algo que uno, cuando se ha hablado del diálogo con los trabajadores permanentes y eso no se ve en elementos concretos, la verdad. Sí, mira, es muy complejo escuchar esta suerte de testimonio de Margarita, porque en realidad no solamente te conmueve, sino que además al mismo tiempo te irrita mucho, porque estamos a 12 días para nuestro auditorio de Radio Universidad de Chile. Primero estamos conversando con la psicóloga Margarita Paz Araya y con el médico Camilo Vaz. Estamos a 12 días de conmemorar un 4º aniversario del 18 de octubre del año 2019. Una fecha emblemática para nuestro pueblo. Una revuelta que la historia no ha podido aún reflejar comparando la magnitud que esta tuvo. Una de las demandas más sentidas en ese momento fue la salud.
¿Quiénes se olvidaron de esa demanda? Bueno, los trabajadores no, los dirigentes de las organizaciones tampoco. Pero ¿quiénes se olvidan de esta tremenda demanda que no solamente es legítima, sino que además es necesaria? Porque la gente no puede seguir enfrentando lo que ha ocurrido en este país. La ley de presupuesto plantea que se ampliarían de 7 a 20 las comunas donde se estaría implementando la atención primaria de salud universal. ¿En qué consiste esta atención para nuestros auditores, Camilo? ¿Va en la orientación de fortalecer el sistema de la salud pública? Esa es una pregunta que nosotros queremos porque, y disculpa que me extienda, porque nosotros pensamos que lo público es lo que hay que defender, pues lo público, y ustedes siempre han estado en esa batalla, no es lo privado. Sí, a ver, en términos como de principios de universalización, de derechos universales, tener una atención primaria de salud para todos y todas es lo correcto. Los países que focalizan en población empobrecida su sistema público de salud, finalmente ese sistema cada vez se va desmejorando y se va recurriendo a artimañas privadas para financiar y de alguna manera lucrar con la salud del pueblo. Lo digo en teoría porque el hecho de que se está haciendo en las comunas de pilotos de universalización fundamentalmente es que hoy día aproximadamente el 80% de la población de una comuna está en FONASA. Ese 80% puede ir sin pagar al CESFAM, al consultorio público, y se tiene que atender todo lo que corresponda ahí. En caso de ser derivado, va al hospital o al centro diagnóstico y terapéutico. Una de las primeras etapas de la ABS universal es incorporar al otro 20%. A las personas que son de ISAPRE, casi un 18, 16%, y otras personas que son de otras previsiones, incluso sin previsión. Lo contradictorio aquí es que sonaría la urgencia fundamentalmente en un sistema que está subfinanciado, porque como se financia la atención primaria en Chile es a través del per cápita, un monto mensual, hoy día 10.500 pesos aproximadamente, por persona que está inscrita en el consultorio. Entonces, si eso no es suficiente, porque debería ser 13.000 o incluso 14.000 hoy día, o sea, no alcanza para dar una buena calidad de atención a los que ya están inscritos y inscritas, ¿cómo se pretende que además se genere esto para el 100% de la población de la comuna? Entonces, o sea, aquí yo recuerdo cómo se enfrentó el tema de educación. Yo concuerdo con los estudiantes universitarios de que la educación es un derecho, pero de alguna manera se privilegiaron las becas para la universidad sin fortalecer la educación básica ni media fuertemente. Y hoy día tenemos un desastre ahí. Bueno, yo lo que hoy día digo, no es malo entonces, en principio, que la población completa acceda al nivel primario de atención, pero primero tenemos que tener un buen nivel primario de atención público, por lo menos para el 80% que ya ha estado siempre ahí. Ahí tenemos un problema. Entonces, si bien, como digo, se plantea como un principio de la universalización de un derecho, que es el acceso a la salud, a mí me parece que es correcto, pero hay otros problemas previos. Entonces, yo más que el 100% de la población de Chile tenga acceso a la atención primaria, primero me preocuparía de que el 80% de la población que está en FONASA tenga acceso de calidad a la atención primaria y al resto de la red. Eso. Qué bien, no sé qué te eso parece es súper importante porque acá no podemos ir segmentando la salud pública. O sea, ¿cuándo volvemos a hacer este concepto integrado en donde no podemos fortalecer una parte y desmantelar otra, ¿no? En las reuniones que tuvimos con el subsecretario hubieron dichos bastante lamentables, como por ejemplo, bueno, estamos preocupados de la atención primaria. Entonces, bueno, que los hospitales se caigan, ¿no? Tal mismo. Y sabemos perfectamente los que trabajamos en salud que no podemos subsistir un sistema sin otro, que tenemos que estar articulados. Por eso ha sido tanta la dificultad en la atención primaria desde la municipalización de la atención primaria y todas estas dificultades que hemos tenido en el engranaje de la red. Y por supuesto, claro, todos creemos
todos coincidimos, ¿cierto?, que el fortalecimiento de la atención primaria es una de las cosas más relevantes que tenemos que avanzar, pero no podemos avanzar en cantidad y en números si no sabemos hacer el ejercicio primero de ir garantizando la oportunidad y la calidad para los que tenemos. O sea, podemos tener un tremendo sistema o empezar a generar estos como elefantes blancos, ¿no? Así como cuando crecieron los hospitales y hacíamos tremenda infraestructura y después no teníamos personal adentro, ¿no? No le poníamos nada, ¿no? Entonces, aquí hay que ir haciendo un trabajo que es de mucha más responsabilidad. Nosotros lamentamos que efectivamente la reforma en salud pareciera que así como tal, otras reformas que teníamos esperanza que avanzaran tampoco van avanzando en la línea que nosotros queremos. Y son dichos bastante lamentables. O sea, la postura que ha tenido el ministerio creo que está muy desordenada en esta gestión y en esta mirada de salud pública, muy desordenada. Cuando el subsecretario, a razón de este mismo conflicto de los trabajadores, dice, bueno, no ha pasado nada, no se va a caer la salud, el sistema público por el despido de los 6.300 trabajadores. O sea, es no entender nada. No es entender nada, porque hemos vivido tantos años y sí, efectivamente yo creo que tanto la atención primaria como secundaria como terciaria hemos vivido históricamente una salud desmantelada, sin recursos, los trabajadores lo sabemos hacer perfecto con lo poco que tenemos, nos sacamos la mugre, después le hacen sumar y los trabajadores, no importa, pero la gente se quema por su paciente, porque hay un compromiso. Hay un compromiso público. Tú lo decías, todos los sacrificios que han hecho los trabajadores, ¿no? Pero no podemos sin recursos. Y la población ya se ha acostumbrado. El otro día me decía una usuaria, cuando estábamos manifestándonos, me decía, yo voy al hospital y ya me había acostumbrado que estuviera ese programa, ¿no? Y parece que había más gente porque me daban la hora más rápido y ahora me pusieron kinesiólogo y antes no habían horas. ¿Por qué? Porque claro, el personal que llegó a los hospitales por pandemia, ojo, se contrataron 33.000. Aquí no estamos hablando que se quedaron los 33.000 de la pandemia, para que no, eso ya se desescaló, se fue mucha gente, y los que quedaron ahora, que son los 12.300 y fracción, 12.400 trabajadores, se quedaron cubriendo lo que no había para cubrir. O sea, aquí hay kinesiólogos, hay matronas, en programas tan importantes como la Ley Dominga, que atiende duelos perinatales, que se van a quedar desprovistos, programas oncológicos en la región, en Valdivia, programas de hemofilia que se cerrarían en el Sotero del Río, un staff completo de kinesiólogos que sacaban listas de espera en resolución quirúrgica, son menos 10 camas, 400 ingresos menos en el Sotero del Río en atención domiciliaria. O sea, estamos hablando de cosas muy concretas para la población y eso también hay que decirlo. Y por eso es que es importante que la comunidad también se haga parte de esta demanda. Bueno, estamos en la 102.5. Aquí vamos a saludar en las redes que estamos recibiendo retroalimentación, por eso me ven el teléfono. Está José Reyes, como siempre, Leonardo Mallea, un saludo, a quien escuchábamos el corte musical con su grupo Manuel de Carroña, Mónica Edo, que dice, hay personal médico, también despidos, también despedidos. Sí, obvio. Claro. ¿Y sabes cuál es la contradicción de eso? La contradicción es que te bajan la dotación médica, que hay, como tú bien lo decías, migración de la ISAPRE a FONASA, de claro, los desencantados de ISAPRE, por llamarlo de alguna manera, a FONASA, y que con esto de que el presidente liberó el fondo DS, también viene gente de menor jerarquía, incluso de Capredena y de DIPRECA, al sector público, porque lo atienden. Entonces, es como paradójico que te reduzcan el personal cuando te aumentan los usuarios, y ahí se debe sentir en los hospitales o en los CEFAM esa tensión. Más solicitudes de hora, menos personal para atender. ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla? Tú lo decías muy bien, redistribución pero también para esa redistribución de los recursos hace falta que ustedes estén allí donde se toman esas decisiones políticas, porque ustedes saben cómo manejar. Eso se esperaba que cambiara con las nuevas promesas que se hicieron. Pensábamos que la fórmula de abordar el tema de la salud iba a ser totalmente diferente. Recordé los 12 días que faltan para la conmemoración, no por una cuestión trivial, sino que para poder ponerlo en contexto, porque cuando ocurrió la revuelta de octubre, las autoridades, que mostraron una cobardía impresionante y expresaron también el temor,
y estuvieron dispuestos a avanzar hacia un fondo único de salud. Me recuerdo muy bien. Y ese fondo único de salud, escuchaba en ese entonces a Mario Desbordes, que era presidente del partido, al propio Piñera, a Mañalich, que ya no era ministro, pero que decían que estaban totalmente de acuerdo, un solo fondo común, solidario, y que fuera fundamentalmente público, y que bueno, quien quisiera hotelería, bueno, estaban las clínicas, y las clínicas han existido siempre. Yo me acuerdo cuando era pequeño la Santa María existía. El problema de la salud se tiene que resolver con un criterio diametralmente opuesto, radicalmente distinto al que hay hoy día. Y uno escucha a Mañalich y se parece al ministro actual, escucha a Mario Marcel y yo no le encuentro prácticamente ninguna diferencia con Felipe Larraín, del ministro de Hacienda de Piñera. Y la pregunta mía dice relación con lo siguiente: ustedes como dirigentes, en el contexto de la crisis, pues la salud es un problema grave, o sea, el dirigente sindical de la salud siempre está combinado a tener que estar enfrentando, no puede descansar, para decirlo claramente, siempre tienes problemas. ¿Cómo se imaginan y cómo, para quienes nos escuchan, cómo podríamos transitar hacia realmente un cambio? Margarita, una pregunta compleja, pero por lo menos filosofemos un poco, porque parece que... ¿Cuánto dura este programa? No, nos quedan poco, un minuto ya para cada uno. Oye, y nos sí, vamos. Mira, yo creo que... Estamos en la hora. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, primero yo creo que lo que nosotros hemos defendido siempre y lo hemos puesto en la mesa es cómo se garantiza el derecho a la salud, ¿no? Lo estamos viendo en la Constitución con mucho dolor, lo que esta construcción que se está haciendo en una nueva Constitución, la propuesta, ¿no? Porque la salud es mucho más que la atención, ¿no? La salud es un estado, es cómo yo garantizo a quienes habitan el país un estado de bienestar integral, físico, mental, social, ¿no? Y por lo tanto ahí están todos los determinantes además, ¿no? O sea, el tener buenas pensiones es salud, el tener una vivienda digna es salud, un buen trabajo es salud, ¿sí? Todo eso es salud. Nosotros creemos que efectivamente aquí avanzar a un sistema universal, ¿cierto? Que pueda tener una regulación de los recursos del Estado, y poner el énfasis en esto que yo decía al principio, la distribución de recursos. No sacamos de llegar a un 8% del PIB si todos vamos a seguir resolviendo los problemas de salud con la compra de servicios a terceros. No puede ser. No puede ser que tengamos disponibilidad para mantener personal con empresas externas, pero no con contratos y estabilidad laboral y reconocimiento como empleo público en nuestros hospitales. Entonces, desde ahí, el poder tener un sistema universal que sea con una mirada solidaria, ¿cierto?, donde el financiamiento se disponga directamente a nuestros establecimientos públicos y donde exista una regulación central de estas compras con la privada. O sea, no puede ser que una clínica te cobre 4 veces más el valor de una cama que lo que tú le pagas en FONASA a un hospital público, ¿no? Entonces, aquí el cuidado de los recursos del Estado y la distribución de recursos tiene que ser un factor donde el Estado sea quien regule el cómo se distribuye y podamos fortalecer el sistema público, que es lo mismo que tú decías. Muchas gracias, Camilo. Terminamos contigo. Yo concuerdo con que Chile necesita avanzar, al igual que países que tienen más recursos, siendo Chile un país de la OCDE, y otros países incluso que tienen menos recursos, pero que consideran que el derecho a la salud es algo que debe garantizar el Estado. ¿Cómo se hace? Efectivamente, con sistemas públicos robustos, con atención primaria fuerte. Eso está demostrado en países como Inglaterra, España, en fin, países que son capitalistas, si uno quisiera abordarlo desde el punto de vista político. O sea, no es una idea socialista el que la población cuente con el derecho al acceso a la salud. ¿Y qué es el resultado? ¿Qué pasa en esos países? Bueno, la población está mejor, el sistema es más equitativo y gasta menos el Estado y también gasta menos las personas de su bolsillo. Entonces, de alguna manera, si es que efectivamente queremos que la población tenga acceso a mejor salud, eso solamente nos lleva a tener un sistema público único, fuerte, y claramente los prestadores privados pueden de alguna manera tener acceso a cierta población que quiera hotelería, como decís tú, pero la base de un sistema público en un país que efectivamente privilegie el derecho a la salud es el sistema público único, universal. Así es. Bueno, muchas gracias a la psicóloga Margarita Paz Araya y al médico Camilo Vaz, dos grandes dirigentes, y bueno, a nuestros auditores, espero que con esto reforcemos la idea de la defensa de lo público. Miriam. Sin duda, lo público es lo que debe ser prioritario en una gestión de un gobierno. Los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Les agradecemos, fueron muy claritos. Nos dejaron como bien claro de lo que
están defendiendo a los trabajadores de la salud en Chile. Muchas gracias a ustedes. Sí. Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.